Muy buenas tardes. Quien les habla, Ruth Josefina de Fin Silva, participante en el subproyecto Teoría General del Derecho Constitucional del Doctorado en Derecho Constitucional de la UNED San Carlos. Me dirijo a ustedes en la oportunidad de disertar todo lo inherente a la concepción de Estado y en los pensamientos ideológicos que tuve la oportunidad de desarrollar durante el transcurso del presente subproyecto, siempre de la mano del doctor Juan Pérez como facilitador. El ser humano no siempre ha vivido bajo la organización Estado-Nación. La primera manifestación social del hombre se encuentra reflejada en grupos sedentarios que, vistas las condiciones adversas, los obligó a agruparse para poder sobrevivir. La integración de estos primeros grupos permitió ir conformando la concepción del Estado, vista esta en la actualidad como el hecho de que los individuos son la gloria, pues el norte es el satisfacer el bien común de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Al remontarnos a la antigüedad, hemos podido observar que un inmenso número de súbditos eran sometidos a diferentes hechos políticos, en lo que el Estado se caracterizaba por ser déspota y teocrático. Se vislumbraban sociedades en las que se consideraba al hombre como un ser libre, mas no en condiciones de igualdad, puesto que surgieron las tan llamadas clases sociales. El Estado moderno parte de la sociedad medieval, donde el desarrollo del comercio trajo consigo la aparición del señor feudal, exigiendo la aplicación de una administración de justicia y autonomía política. Es así como en las comunas romanas, el poder absoluto era otorgado a una persona, situación convalidada por el rey. Este hecho genera una nueva estructura de organización en la sociedad, donde la iglesia y la nobleza pasan a tener un papel preponderante. A partir del derrumbe del feudalismo surgen nuevas comunidades políticas. Se precisa que para que exista Estado deben existir elementos definidos como territorio, pueblo y poder. Se ha dicho que el Estado es un ente social que se forma en un determinado territorio, se organiza jurídicamente, se somete a la autoridad de un gobierno, y así lo estamos viendo establecido en los artículos 4 y 6 de nuestra actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Plasmado en la exposición de motivos de nuestra actual Carta Magna, se define la estructura del Estado como federal descentralizado, que trae consigo un profundo proceso de redistribución y reordenación político-territorial, donde la convivencia entre los integrantes del grupo social permiten el logro de los objetivos, lo cual se logrará conforme al cumplimiento de las normas jurídicas, en las que ese mismo Estado se sustenta en un poder soberano que busca siempre el bien común. Puede considerarse entonces el Estado moderno como una nueva forma de identidad política de las comunidades humanas, en las que se les atribuyen una serie de características, y así lo ha afirmado Chalbaud en su obra del año 2007, porque define al Estado moderno como características en las que éste contiene una base territorial, definida a través de un poder central, con una creación de infraestructura político-administrativa militar que dirige su economía conforme a la división de funciones en los gobernantes, estableciéndose sanciones para lograr la convivencia y de esta forma consolidar lazos de superioridad y solidaridad entre los elementos del Estado. Las diferentes formas de organización del Estado han surgido como una nueva manera de poner orden. Por ende, es justamente la forma como se estructura el poder. Poder y Estado están íntimamente ligados, pues ese poder, con el devenir de los tiempos, ha sido ajustado en pro de lograr que los gobernantes ejerzan dominio sobre los gobernados. No obstante, la fuerza de poder proviene del mismo Estado. La organización político-constitucional de Venezuela se inicia en la época colonial, donde los recursos eran aprovechados por la corona. Luego aparecen las provincias, estableciéndose como autoridad el cabildo, para luego trasladarnos hasta la independencia, donde vivíamos inspirados en la Constitución norteamericana del año 1787 y a los postulados de la Revolución Francesa. La Constitución de 1819 aún plasma preceptos de la Constitución de 1811, tanto en lo social como en lo político. A nivel de ordenación territorial, Venezuela es indivisible, con una forma de gobierno unitario y centralista representada esta
como el norte democrático en la historia de la nación. Ya para la Constitución de 1961, la República de Venezuela es un Estado federal y aún en el año 1989 era centralizado desde el punto de vista político administrativo. No se garantizaba la participación ciudadana, surgiendo la lucha de la sociedad civil para lograr que la democracia llegara a todos los niveles. Recordamos que los gobernadores eran electos por el presidente y no existía la figura de los alcaldes. La parte dogmática en esta Constitución del 61 se encuentra inmersa en el capítulo de las garantías constitucionales. La parte orgánica es la parte esencial de esta Constitución, pues contiene la organización y funcionamiento del Estado, de los poderes públicos, manteniéndose siempre la concepción de Estado federal. Surge entonces la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuya exposición de motivos califica al Estado como un ente federal descentralizado. El preámbulo de esta Constitución, la cual me atrevo a leer, dice lo siguiente: con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia y el imperio de la ley para esta y futuras generaciones. Se declara entonces que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente. Se garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad, entre muchos otros, determinándose la forma de Estado como democrático, social, de derecho y de justicia, federal y descentralizado, regido por principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Se favorece la democracia representativa y la promoción de la participación ciudadana. Venezuela pasa a ser un Estado político federal y de régimen público descentralizado, a la que deben acogerse todas las entidades y poderes públicos y organizaciones de gobierno. Ya para concluir, podemos afirmar que con la entrada en vigencia de la Constitución del año 1999 se adoptan logros políticos y legales que se venían aplicando en la descentralización, la cual tiene su implicación fundamental en el distanciamiento entre el Estado y la sociedad. Supone una reestructuración global del Estado que contribuya a la democratización del sistema político a través de la participación ciudadana que permita al Estado acercarse plenamente a la sociedad. Vemos entonces cómo en este recorrido y en esta evolución de lo que ha sido el término Estado visto desde una ideología político-administrativa, pues Venezuela hoy puede contar con una de las constituciones más garantistas de toda Latinoamérica. Espero entonces que esta información sea del agrado y del cumplimiento de la actividad evaluativa de este módulo 4, dándole las gracias primeramente a Dios por permitirnos poder llevar a cabo dicha actividad y por supuesto a la paciencia y orientación del profesor Jesús Pérez. Para usted y todos los interesados, muy buenas tardes.